Gracias y les damos las gracias a todos los participantes. Ahora ya pasaríamos al último punto del orden del día de la Comisión de Peticiones, el punto 19. Es la petición 973/2020, presentada por el señor Manuel Galisteo Torres, de nacionalidad española, sobre la brecha salarial entre los funcionarios de prisiones que prestan servicio en la Comunidad Autónoma de Cataluña y los del resto del territorio español. Está entre nosotros el señor Manuel Galisteo Torres, por tanto le damos la bienvenida. Tiene 5 minutos para exponer inicialmente su petición y al concluir le daremos otra vez 2 minutos para que pueda concluir después de haber escuchado a todo el mundo su petición. Muchísimas gracias y bienvenido. Tiene la palabra. No os oímos, os vemos, pero no os oímos. Y es muy importante que os oigamos. No os oímos. Esperamos a ver si... No os oímos. No os preocupéis, Hoy hemos tenido varios problemas de conexiones y hemos deducido que es martes 13 y es debido a eso, porque si no, no se entiende. Sí, mejor con unos earphones. Uy. Sí. Ahora. Ay. I think so, yes. Mr. Galisteo. Yes. Hola. Perfecto. Ahora os oímos y os vemos. Bienvenidos. Adelante. Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a su señoría su presencia y la oportunidad brindada a esta asociación profesional mayoritaria de trabajadores penitenciarios. Su abandono me puede matar. Para exponer y defender la petición número 973/2020 que aquí ahora vamos a exponer. Permítanme que sin más preámbulo aborde directamente la injusticia que llevamos padeciendo durante más de 35 años por distintos gobiernos. Elena es funcionaria de prisiones en el Estado español y trabaja en el servicio interior de una cárcel de máxima seguridad. Montserrat, igual. Durante este último año, Elena ha sufrido incidentes graves sobre su persona con lesiones psicofísicas y amenazas graves sobre ella y, lo que es peor, sobre su familia. Montserrat, igual. Elena ha participado en la extinción de incendios en varias celdas, ha efectuado una reanimación cardiopulmonar y ha sofocado riñas tumultuarias entre internos. Montserrat, igual. Elena ha incautado diferentes tipos de drogas, sustancias estupefacientes y pinchos carcelarios. Montserrat, igual. Pues bien, sus centros de trabajo solo están a 150 kilómetros de distancia el uno del otro, y es obvio que realizan el mismo trabajo. Sin embargo, Montserrat percibe 6.720 euros más al año que Elena, incumpliéndose así, a nuestro entender, de forma flagrante el artículo 157.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aún se hace más incomprensible esta situación cuando el propio Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha reconocido expresamente el derecho de equiparación salarial a la Policía Nacional por realizar funciones similares al Cuerpo Policial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Un reconocimiento realizado en el seno del mismo ministerio al cual también pertenecen los funcionarios de instituciones penitenciarias, incluso dentro de la misma Secretaría de Estado de Seguridad, donde hemos estado incluidos durante los últimos 12 años. Y todo ello a pesar de que la equiparación que reclamamos los funcionarios de instituciones penitenciarias es con respecto a la misma comunidad autónoma,
junto a la que prestamos el mismo servicio público esencial recogido en el artículo 25.2 de la Constitución, compartiendo además la misma ley orgánica y el mismo reglamento penitenciario. Un poquito el ordenador, no vaya a cansar. Hola, buenas tardes. Las más de 5 recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, las resoluciones del Parlamento Europeo y el resto de normativa citada en la petición que nuestra Asociación de Trabajadores Penitenciarios o Abandono me puede matar ha presentado en esta comisión de peticiones, justifican que se inste al Gobierno español a que cumpla de una vez por todas con sus deberes y sus obligaciones y acabe con los déficits existentes en cuanto a una formación continua y generalizada para todos, que debe ser impartida por la Administración Penitenciaria, una reposición y aumento de plantillas, nos faltan más de 3.500 trabajadores, un uniforme funcional y especializado, la mejora de la sanidad penitenciaria y, finalmente, proporcione justicia salarial mediante una retribución apropiada. En este sentido, señalar que es la propia Unión Europea quien considera que el personal penitenciario lleva a cabo una función esencial en nombre de la comunidad y debe recibir por ello una remuneración adecuada y proporcionada al trabajo que realiza. En cuanto a la justicia salarial, la propuesta de transparencia retributiva presentada por la presidenta Ursula von der Leyen el 4 de marzo del 2021 ha supuesto una gran novedad. Esta directiva, que, como saben sus señorías, deberá ser aprobada en el futuro por el Parlamento Europeo, es la consecuencia directa del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la misma retribución por la realización de un mismo trabajo o trabajo de igual valor. Todos los trabajadores y las trabajadoras deben cobrar el mismo salario por realizar las mismas funciones dentro del mismo territorio nacional. Este principio básico de la Unión Europea se está incumpliendo actualmente en España, donde unos funcionarios y funcionarias de prisiones sufren una doble discriminación, la salarial y la de género. Puesto que hay mujeres cobrando entre un 20 y un 40% menos que sus homólogos hombres, realizando el mismo trabajo o trabajo de igual valor, por la única razón de trabajar en diferentes comunidades dentro del mismo territorio español. Lo mismo sucede a la inversa, evidentemente. Esta diferencia retributiva anteriormente existía en otros cuerpos dentro del mismo Ministerio del Interior al que todos pertenecemos, como sucedió con la Policía Nacional y la Guardia Civil con respecto a los Mossos de Escuadra de Cataluña, y fue corregida hace 2 años por el Gobierno español. Inexplicablemente no ha sucedido lo mismo con instituciones penitenciarias. Así que finalmente es por todas estas razones expuestas que solicitamos que esta petición se mantenga abierta y la Comisión Europea inste al Gobierno de España a cumplir con la equiparación salarial, que acabe con la discriminación y la desigualdad salarial existente entre trabajadoras y trabajadores que realizan el mismo trabajo. Muchas gracias, señoras y señores eurodiputados, por su atención. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la Comisión Europea, al Departamento de Empleo, al señor Adam Pokorny. Thank you very much, Chair, and thank you also to Mr. Galisto and to Mrs. Valsarcel for their very clear presentations. And first of all, let me say that as Mrs. Valsarcel has already mentioned, the Commission very much acknowledges the importance and the challenging nature of the work. Wait a minute, please. I don't hear the interpretation in Spanish. And this is a petition in Spanish, so I would like this interpretation. Why it's happening this? ¿Vosotros teníais? Bueno, yo es que siempre escucho por si hay problemas, pero sí, lo sé. Just 1 minute, Of course. Un segundo que verifico la interpretación. ¿Está disponible? Sí, podemos confirmar que está disponible. Okay, now we have a Spanish interpretation, so please. Sí, adelante. Le voy a pedir que vuelva a empezar. Disculpen. No se preocupe. Muchísimas gracias a los peticionarios por esta presentación tan clara.
Debo subrayar aquí lo que ha sido mencionado, y es que la Comisión reconoce la importancia crucial de los funcionarios de prisiones para el funcionamiento de nuestras comunidades, y sabemos que se trata de un trabajo difícil. Hemos oído estos ejemplos de casos delicados y complejos que se presentan y que los funcionarios de prisiones tratan de manera cotidiana, y eso antes de la llegada de la pandemia, que se siente con severidad en las prisiones. Quisiera comentar la legislación europea, que es fundamental desde el punto de vista de lo que puede hacer esta comisión ante la petición que se le presenta. Hemos oído la información de que funcionarios que realizan básicamente el mismo trabajo reciben salarios muy distintos en función de si dependen de una administración regional o central o de una comunidad autónoma u otra. Desde el punto de vista de la legislación europea, debo decir que la discriminación está prohibida exclusivamente en toda una serie de casos concretos y definidos. Por ejemplo, por razones de género, origen étnico o racial, religión, fe, discapacidad, edad o orientación sexual, y también por motivos de nacionalidad. Los tratados se aplican a todos estos casos. También existen directivas en el ámbito laboral que prohíben discriminar entre los trabajadores temporales, indefinidos, de tiempo parcial o de empresas de trabajo temporal o aquellos que ejercen su derecho parental. Todas estas condiciones son las que se imponen al principio de igual trabajo, igual salario. Cuando se cumplen estas condiciones, se aplican esos principios. El caso que nos presentan los peticionarios, sin embargo, no parece que haya una discriminación salarial por los motivos que acabamos de exponer entre los funcionarios catalanes y los de otras regiones de España. Con lo cual, lamentablemente, tenemos la impresión de que este caso que se nos presenta no está amparado por la legislación europea. La Comisión no tendría una competencia legal para poder intervenir. Y eso a pesar de reconocer y mucho la importancia del trabajo que realizan los peticionarios. Muchas gracias. Thank you very much. Now I'm giving the floor to Mr. Muchísimas gracias. El señor Buda del Partido Popular Europeo tiene la palabra. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję panu. Gracias, señoras y señores. En primer lugar, muchísimas gracias al señor Galisteo por haberse dirigido a esta comisión para que podamos debatir este tema. Estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que las personas que desempeñan una labor tan dura como la de funcionario de prisiones, pues deben tener acceso a formación y a buenas condiciones de trabajo. Después de escuchar a la comisión, sigue sin quedarme claro quién es responsable de las diferencias de trato entre unos y otros. ¿Es competencia regional el funcionariado de prisiones o es competencia estatal? Les agradecería que nos dieran explicaciones adicionales, porque dependerá de ello si la Comisión puede encargarse o si es competencia regional. Estas diferencias que nos plantean nos parecen injustas, pero sigo sin saber a qué se deben y por qué hay diferencias entre regiones. Cuando hablamos de la dificilísima tarea del personal de prisiones, estamos todos de acuerdo en que es muy difícil garantizar, particularmente en tiempos de pandemia, unas condiciones
adecuadas. Es difícil entender también las diferencias entre regiones. También pues querría escuchar por parte de la Comisión o por parte de los peticionarios cómo se articula esto. ¿Es un sistema regional o es competencia estatal? Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Ayuso Saliba de S&D, de Socialistas, pero no lo veo conectado. Y no veo a ningún otro diputado socialista para sustituirle. Pasamos la palabra, a ver si se conecta. Pasamos la palabra al señor Jordi Cañas, de Renew Group. Gracias, presidenta. Hoy parece que no tenemos suerte con los responsables socialistas cuando se habla de temas vinculados a España. Debe ser que no les interesa participar del debate. En fin. Bueno, a ver, el debate es el siguiente. La competencia de prisiones en España es una competencia del Estado que, en el caso de Cataluña, es la única comunidad autónoma que la gestiona por unas transferencias. Es probable que ahora, después de unos acuerdos del Gobierno de España con el Partido Nacionalista Vasco, próximamente se incluya el País Vasco como comunidad autónoma que reciba la ejecución de unas competencias que son del Estado. Y digo esto porque eso es importante. La competencia del Estado está transferida. Pero parecería evidente que una cosa es la gestión de una competencia y otra cosa es que los funcionarios que ejercen esa competencia tengan sueldos diferentes en función de cuál sea la administración que, por una cuestión exclusivamente, digamos, de competencia administrativa o de gestión, la ejerza. Si estuviésemos hablando de una empresa, esto sería meridianamente claro, sería inasumible, ¿verdad? Y hablamos de un Estado que tiene unas administraciones. Yo no quiero entrar aquí en el ABC o en el primero de Derecho, pero un Estado son el conjunto de sus administraciones públicas. Entonces, parecería no lógico ni razonable, sino escrupulosamente legal que en un Estado cualquier trabajo que requiere una categoría profesional reciba el mismo sueldo, ¿no? Mismo trabajo, mismo sueldo, en un Estado que se divide en administraciones públicas. Bueno, el caso del Estado español, como es un poco singular, pues tenemos muchas veces que entrar en este tipo de debates, porque lo que sería lógico y razonable, pues por desgracia no lo es. Y en este caso afecta a un colectivo especialmente sensible, de trabajadores públicos especialmente sensibles por la dureza, la extrema dureza, incorporaría peligrosidad del ejercicio de sus funciones. Entonces, no parece razonable que funcionarios que ejercen la misma competencia en las cárceles españolas, con independencia de quién sea la administración de la cual dependan, reciban un salario diferente. Luego, aquí lo que se altera es el principio de no discriminación y el principio de igualdad, que son principios que están más allá de las directivas, que yo muchas veces también a la Comisión parece que se les olvida. Hay unos principios rectores de no discriminación y de igualdad. Y si encontramos algunas lagunas por las cuales algunos estados ineficientes o empresas utilizan para romper el principio de igualdad, deben ser corregidos. Porque está claro que en un país tiene que existir un principio de igualdad y no discriminación. Muchos creemos que hay que entender una convergencia europea que poco a poco vaya limando esas diferencias, pero es evidente que en el caso de un Estado eso no debe permitirse. En el caso de España ya ha pasado con servidores públicos, por ejemplo las policías autonómicas, que también son competencias en orden público del Estado, que están transferidas o cedidas y que encontrábamos también la misma situación. Sueldos diferentes en función de qué administración ejercía la competencia. En resumen. Por un principio de no discriminación de igualdad, creemos que es necesario mantener abierta esta petición y creemos que es necesario que nos dirijamos al Gobierno de España para que corrija esta desigualdad, que puede aumentarse si finalmente también en el País Vasco, por cuestiones políticas, reciben las transferencias de prisiones. Todos sabemos que tanto en el caso de Cataluña como en el País Vasco, esas transferencias tienen como objeto relajar medidas legales o el cumplimiento de condenas para determinados presos. Desgraciadamente, esa desigualdad ya no solo es en los salarios de los trabajadores, sino en cómo se trata a las personas con pérdida de libertad, que también reciben tratos diferentes en según qué territorio y según qué administración ejerza. A mí me avergüenza como español tener que reconocer esto, pero estamos en Europa y estamos para corregir desigualdades entre europeos. Y esta es una y debe ser corregida. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias.
Ahora le daría la palabra al señor Bouchardet de ECR. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al peticionario, por supuesto, por su exposición y por traer este asunto a la Cámara. Una de las primeras cosas que hizo Vox cuando llegó al Parlamento Europeo fue invitar precisamente aquí a los funcionarios de prisiones para que contaran en esta sede la situación en la que se encuentran. Unas condiciones de trabajo precarias, una desigualdad salarial que en esta delegación hemos seguido muy de cerca y que en los casi 2 años que llevamos aquí no ha cambiado un ápice. Tampoco viene de ahora, ni mucho menos, y tampoco se circunscribe exclusivamente a este colectivo. El abandono que viven los funcionarios de prisiones se asemeja en mucho al abandono que en las últimas décadas se ha venido sufriendo por otros grupos de orden, como son la policía, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad en general, el ejército. Todos ellos son víctimas de un sistema que se empeña en castigar a los buenos y en premiar a los malos. Lo vemos a diario, vemos como el que ocupa e invade una propiedad privada tiene más derechos que el legítimo propietario, cómo se demoniza a policías por realizar su labor, cómo se les desprotege frente al delincuente, cómo se les acusa cuando cumplen con su función de usar la fuerza legítima contra el crimen. Vemos cómo se persigue y se señala a quienes guardan nuestras fronteras y en este mismo Parlamento Europeo se ha abierto una investigación contra Frontex, mientras las mafias del tráfico de inmigrantes ilegales campan a sus anchas por el Mediterráneo con el apoyo de las ONGs financiadas por la propia Unión Europea. ¿Cómo se premia al portavoz del sindicato de manteros con un puesto en una lista electoral mientras se somete a autónomos y comerciantes honrados a toques de queda, confinamientos y restricciones draconianas que están hundiendo sus negocios? Por supuesto, en este esquema ideológico tan perverso en el que lo malo es bueno, lo feo es bello y la mentira es verdad, los funcionarios de prisiones no iban a ser menos. Y por supuesto también aquí se les trata peor a ellos que a los presos. En muchos casos es así. Recuerden los colegas del Parlamento Europeo como en medio de la primera ola del COVID fuimos inundados de nuestros correos por las organizaciones de siempre pidiendo que se liberase a los presos y se les sacase de las cárceles por el riesgo de contagio. Pero ni un solo comentario respecto de esos funcionarios de prisiones a los cuales no se les dio ni una sola medida de protección sanitaria. Y eso es lo que están pidiendo aquí y que no es nada del otro mundo. Como se nos ha dicho, a pesar de lo que se diga de contrario, la competencia en materia de prisiones es una competencia del Estado y el hecho que el ejercicio o la gestión de una determinada competencia se transfiera a una comunidad autónoma no puede en modo alguno perjudicar el principio de la igualdad salarial. Igual trabajo, igual salario. El representante de la Comisión ha venido aquí a exponernos todos los motivos por los cuales la Comisión sí que considera que hay discriminación. Pues mire usted, hay discriminación indiscutible cuando quien realiza exactamente el mismo trabajo que otro cobra 500 euros menos al mes, como se nos ha dicho. Que se equipare su sueldo entre territorios, que se acabe con esa absurda discriminación por la cual un funcionario español de prisiones en Ciudad Real cobra 500 euros menos al mes que un funcionario español de prisiones en Barcelona. Porque no es cierto tampoco lo que ha dicho el funcionario de la Comisión de que haya funcionarios de prisiones catalanes y funcionarios de prisiones españoles. Le recuerdo al señor de la Comisión que hay una única nacionalidad, que es la condición de ser español. Ya sabemos que la Unión Europea no tiene competencias en materia de prisiones, y de añado, ni falta hace. Pero como dije ayer en la Comisión de Libertades, igual que Bruselas se pasa el día buscando incumplimientos y enviando misiones a determinadas partes de la Tierra Media, podrían hacerlo también en este punto. Y estoy seguro de que en Bruselas existen suficientes mecanismos para persuadir al gobierno español de que atienda a estas demandas de sentido común y de justicia social. Igual trabajo, igual salario. Y por tanto, agradezco la solicitud. Solicitamos en nombre del Grupo ECR que se mantenga, por supuesto, abierta el expediente y en segundo y por último simplemente pues dirigirme a los peticionarios, animarles, agradecerles el trabajo que realizan por todos y cada uno de los españoles protegiendo las prisiones en situaciones de trabajo no solo precarias a nivel de medios personales, humanos, materiales, sino también jurídicos, ante la falta de su reconocimiento como auténtica autoridad pública a todos los efectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora pasaríamos al second round y le doy la palabra a la señora Rosa Estaràs del Partido Popular Europeo. Muchas gracias, presidenta. Creo que el peticionario lo ha explicado junto con Elena y con Montserrat pues con absoluta claridad. Existe una discriminación real. Los funcionarios de prisiones, además de la tarea que todos coincidimos que tienen encomendada, que es una tarea de especial riesgo y de especial dedicación, cobran por un trabajo de igual valor todos los que están fuera de Cataluña, mucho menos, entre un 25% y un 40% menos que sus homólogos que están en Cataluña. Por lo tanto, por un trabajo de igual valor hay una discriminación salarial que está clarísima y es patente y la han explicado ellos mismos con total claridad. ¿Por qué sucede esto? Porque en el año 83 el Gobierno de España transfirió la gestión de las instituciones penitenciarias a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Decía muy bien mi compañero Jordi Cañas que a veces por los equilibrios de poder se hacen estas transferencias más que por la necesidad y el interés general de los ciudadanos. Bien, el tema es que si esta transferencia de competencias supone una brecha salarial y una discriminación, o uno de dos, o no tiene sentido la transferencia o no tiene sentido la discriminación. Vienen aquí, como siempre, a la Comisión de Peticiones cuando han agotado todas las instancias previas, léase Gobierno de España, y porque ante el silencio tienen que venir aquí. Tengo que decir que, además, ya el Ministerio de Interior equiparó el sueldo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los Mossos de Escuadra, es decir, que a estos sí que se les equiparó y, en cambio, a los funcionarios de prisiones no se les ha equiparado. La respuesta de la Comisión de que hace la evaluación de que si no te discriminan por género, por religión, por raza, por discapacidad, por edad, por orientación sexual o nacionalidad, si estás en este listado es discriminación y si no estás, no. Madre mía, no podemos explicar esto a la gente. Cuando hay discriminación, aunque no estés en este round. Porque entonces hacemos una interpretación tan estricta de los derechos humanos y de su protección que los ciudadanos no van a entender nada. Hay que hacer de la protección de los derechos humanos una interpretación extensiva para que nadie quede discriminado. El Consejo de Europa, en sus tratados, amplía esta lista y dice el Consejo de Europa y cualquier otra discriminación. Por lo tanto, o hacemos la interpretación que toca, o no sé muy bien, nuestro artículo fundamental, donde empieza lo que somos, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la no discriminación, no tendría sentido. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda que tenemos que poner hilo a la aguja, que tenemos que enviar una petición abierta, una carta al Gobierno de España. Yo me dirigiré también al Consejo de Europa, porque el Consejo de Europa lo tiene clarísimo, y vigilar muy de cerca este tema, porque ya llevamos muchos años pues con esta discriminación y repito que no tiene ningún sentido porque los ciudadanos tienen que poder hacer valer su derecho a no ser discriminados y la Unión es esto, la Unión, tenemos el premio el Parlamento Europeo de la Paz del 2012 y es verdad que tenemos, gracias al Consejo, una directiva de no discriminación en el cajón desde el año 2008, pero no tendría sentido que la discriminación fuera de estos supuestos no y estos sí. Entonces eso sería una absurdez interpretativa y no sirve decir a los funcionarios sí, es que hacéis un trabajo muy bueno y os pagamos la mitad. Entonces eso no tiene sentido. El movimiento se demuestra andando. Así que confío mucho en ti, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, antes de darle la palabra por 2 minutos a los peticionarios para concluir, le daría la palabra al señor Pokorny de la Comisión Europea, porque ha estado interpelado por varios diputados de esta comisión para que contestara. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, presidenta. La pregunta que me ha hecho el señor Duda era ¿quién controla las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones que han presentado esta petición? Y me preguntaba si esto es competencia de la Unión Europea o de la Comisión o de quién es competencia. Y yo creo que el debate posterior ha mostrado claramente que esta es una cuestión que emana de la potestad del Estado miembro
España en este caso, y que es una cuestión de organización territorial de España y de la organización de sus administraciones territoriales. En este ámbito, pues, la Comisión o la Unión Europea en general no tiene ningún tipo de competencia para fijar las condiciones de trabajo. Y estamos obligados también a actuar en los límites de la legislación europea, repitiendo aquí lo que ya he dicho en mi primera intervención. Y debemos definir los motivos por los que se prohíbe la discriminación en virtud de la legislación comunitaria. El Consejo de Europa es una organización diferente, sujeta a normas diferentes. Y como jefe de la unidad jurídica de la Comisión Europea, debo decir que no podemos actuar fuera de las competencias que nos han atribuido los tratados y que nos han atribuido los actos legislativos aprobados por el Consejo y el Parlamento. Estamos obligados a respetar las limitaciones que nos impone la legislación comunitaria y aunque pudiera parecer un caso muy claro de discriminación, el caso de unos trabajadores españoles que cobran menos que otros en otra región por hacer el mismo trabajo, esta es una cuestión en la que la Comisión Europea no puede intervenir porque no tenemos competencia jurídica para ello. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a los peticionarios por 2 minutos para que concluyeran. Galisteo Torres Manuel, please press speak. Señor Galisteo, por favor, encienda el micrófono. Si quiere intervenir, puede hacerlo. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Hola. Hola. Sí, perfecto. Nosotros le vemos y le oímos. ¿Usted no? ¿No nos oye? Hola, ¿me escucha Montserrat? Hola, ¿se escucha? ¿Ahora? Yes, sí. Hola. Yes, we can hear you, we can see you, please. Ok, pues que querría contestarle al señor Adam, representante de la Comisión Europea. En el año 2018, en este mismo organismo de la Comisión de Peticiones, se debatió y votó la petición número 240/2018, presentada por una asociación representativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, para adoptar medidas para promover el derecho a la igual remuneración por igual trabajo dentro de la Unión Europea. A pesar de manifestarse dicha comisión en el mismo sentido que ahora en nuestra petición, de no poseer competencias para intervenir en este tipo de asuntos laborales, la entonces presidenta de la Comisión de Peticiones dijo textualmente: mantendremos la petición abierta y escribiremos a las autoridades españolas para decir que estamos hablando de seguridad española y europea y que vemos un caso claro de discriminaciones. Desde esta asociación de trabajadores penitenciarios sería imposible de entender una resolución distinta a la obtenida por nuestros compañeros del mismo ministerio y supondría un tristísimo episodio más en nuestro amplio y lamentable historial de abandono y discriminación por parte de las distintas administraciones públicas. Recuerden, señoría, tu abandono me puede matar. Un segundo, por favor. Bueno, creo que las dudas que planteaba el señor Adán acerca de la potestad de quien se ocupa de instituciones penitenciarias, ha quedado bastante claro, pero simplemente era para señalar que en España todos los funcionarios de prisiones, tanto digamos los que dependemos del gobierno central como los que están trabajando en Cataluña, estamos obligados por la misma normativa y la misma legislación. Tenemos que cumplir el artículo 25.2 de la Constitución y dedicarnos a la rehabilitación y la reinserción de los presos. Además, compartimos la misma Ley Orgánica General Penitenciaria del año 79, que también tiene unos poquitos años como para haber sido reformada, y también compartimos ambas administraciones, la local o regional y la central, el mismo reglamento penitenciario que se aprobó en el año 96. Es decir, ambos compartimos las mismas funciones constitucionales, la misma regulación orgánica recogida por la Ley Orgánica y el posterior reglamento penitenciario. Además, quiero recordar que existen concursos de traslados para que los funcionarios nos podamos mover entre diferentes regiones
están catalogados exactamente igual, homologados, tienen el mismo valor, la manera de acceso es la misma titulación, las funciones son exactamente lo mismo, y comparto totalmente lo que ha dicho la compañera, de que no se puede tolerar la discriminación solo en unas cosas y en otras no. O hay discriminación o no hay discriminación. Y aquí hay discriminación salarial y de género. Porque, bueno, si apuramos un poquito, hay mujeres que están cobrando menos que los hombres realizando el mismo trabajo, independientemente de que trabajen en la región que trabajen, dentro del mismo Estado español, como ha dicho el señor Jordi Cañas. Así que, bueno, pues gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias a los peticionarios por haber estado hoy con nosotros. Como saben todos los ciudadanos europeos, esta comisión es el puente de entrada de todos los ciudadanos europeos a las instituciones europeas para reclamar, para advertir, para requerir. Por tanto, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Después de haber escuchado a la comisión, a los peticionarios y a los diferentes miembros de la comisión de peticiones, la presidencia propone dejar abierta esta petición. Ya en su día, la Comisión de Peticiones pedimos información a la Comisión de Libertades y a la Comisión de Empleo y, por tanto, ahora como colegisladores, que es el Parlamento Europeo, juntamente con la Comisión, vamos a pedir opinión a la Comisión de Empleo del Parlamento. ¿Por qué? Porque ahora que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere volver a reemprender la directiva contra la discriminación en 2008, pues que sea ya la Comisión de Empleo que vele para que cuando se legisle, se legisle a favor, ¿no?, de luchar contra cualquier tipo de discriminación y no poniendo números clausulus a la discriminación. Cuando la lucha contra la discriminación es uno de los grandes pilares de la Unión Europea. Asimismo, también le requerimos a la Comisión Europea, porque la Comisión Europea nos ha contestado diciendo no podemos actuar fuera de nuestras competencias, pero sí que es su competencia colegislar juntamente con el Parlamento y mejorar las directivas. Por tanto, sí que le requerimos que, como ahora está encima de la mesa de la Comisión y también del Parlamento, esta directiva de luchar contra la discriminación, que incluyan cualquier tipo de discriminación en esta lucha, que no haya un numerus clausus, sino que realmente sea, que luchemos contra cualquier tipo de discriminación. Y tercero, enviaríamos un requerimiento al Gobierno de España para que equipare salarialmente y que acabe, por tanto, con esta discriminación y desigualdad salarial existente entre trabajadores que realizan el mismo trabajo dentro del territorio nacional de España. Por tanto, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo mes que hay Comisión de Peticiones. Muchas gracias. Damos por concluida esta comisión hoy.